En esta tarde, una enseñanza acerca del origen de las razas. El origen de las razas, vamos a ver en esta tarde, mi hermano amado, estar viendo un poquito lo que Dios hizo. Mire qué tremendo es ver. Quiero que vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 17, verso 26. Y espero pueda ver acá la cita. Si usted trae su Biblia, hermano, puede ahí leerlo. Si no, mírelo acá. No sé, como que veo hoy que está un poco faded la luz, la imagen, pero espero que lo pueda ver de allá, amén. Hechos 17, 26. Así que vamos a estar viendo esta porción como una cita inicial y poder estudiar, hermano, esta palabra. Hechos 17, 26 dice la escritura: y de una sangre, diga conmigo, de una sangre, dice, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda, dice, la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Por eso es que le hemos enseñado, hermano, es que el Señor ha prefijado el orden de los tiempos, es decir, que lo prefijó desde antes. Había un orden en cuanto al tiempo. Y dice, y los límites de su habitación. Pero quisiera hoy enfatizar la primera parte, la que está subrayada, que dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Mire qué tremendo, hermano, ver que la palabra del Señor nos enseña que Dios de una sangre hizo el linaje de todos los hombres. Es decir, hermano, hoy en día tal vez hay racismo, hay tantas cosas que se mueven por causa de los colores, de la piel, de la forma, de los ojos, de tantas cosas en el ser humano. Pero la palabra de Dios me enseña que Dios, hermano, de una sangre, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Qué tremendo que todos venimos de ese linaje. Qué tremendo que toda la humanidad que está sobre la tierra, dice la palabra, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Pero dice que también les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, yo lo que puedo ver es que Dios creó la primera creaciones, las primeras creaciones, y hablo en plural, del Adán. Y de ahí, hermano, viene la humanidad. De ahí viene todo las descendencias, todas las cosas, todos los hombres que viven sobre la tierra vienen de ahí. Nosotros sabemos que vino Caín, que vino Abel. Caín mata a Abel, Dios marca a Caín y lo envía, lo destierra de donde estaba, y entonces su color de piel es cambiada. Aunque no vamos a hablar de eso, pero cuando él sale proyectado, castigado, cambia el color de su piel. Y entonces dice la palabra, hermano, que viene el diluvio, porque la maldad de los hombres se había multiplicado en una manera tan terrible. En Génesis capítulo 6 ya había las mezclas entre animales, hombres, ángeles, hermano, todo tipo de situaciones. Y después de eso viene el diluvio, pero dice que Dios se acuerda, hermano, de Noé. Dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y entonces la palabra me enseña que había 3 hijos de él, Sem, Cam y Jafet. Y dice la palabra que de ellos fue poblada toda la tierra. Ahora, una de las preguntas, hermano, que yo me hago, que dice la palabra que de una sangre hizo todo el linaje de los hombres. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en un momento toda la humanidad estaba concentrada en un lugar y fue esparcida de ahí. Pero nosotros podemos ver que hay, hermano, descendencia de Asia, de Europa, de África, de América, de todas partes. Toda la tierra se pobló. Pero todos los que viven en el mundo, hermano amado, de alguna manera estamos conectados. Porque la palabra dice que de una sangre, y que aquel que tiene tu sangre, ¿qué es de ti, hermano? Familia, hermano.
Eso me enseña, hermano, que la raza humana viene de una sangre, que todos, hermano, a pesar de que algunos tengan un color de piel, a ver, mira el que está a su lado, ¿cómo lo ve? Blanquito, güerito, negrito. La palabra me enseña que a pesar del color, de los rasgos, hermano, de los ojos o del cuerpo, de todo lo que somos, de las facciones, que somos hermanos. Porque la escritura me enseña que de una sangre, hermano, hizo todo el linaje. No me dice la escritura que algunos, no me dice, ha hecho todo el linaje de los hombres. Y toda la tierra está llena de seres humanos. Dios les dio que habitaran toda la tierra. Dios les dio, hermano, que estuvieran en toda la tierra. Pero todos hemos venido de una sangre. Todos hemos venido de un linaje. Todos hemos venido del Adán que Dios hizo. Pero mire qué tremendo, hermano amado. Y eso es algo que cuando yo pienso, digo, qué ironía. Porque hoy, hermano, la gente se preocupa de ir a las naciones y predicar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, id y haced ¿qué? Discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Pero a qué se refiere el Señor con esto? Id y predicad también a toda criatura. Porque nos damos cuenta, hermano amado, que de donde salió, es decir, de dónde vino, de dónde se pobló toda la tierra, dónde fue el origen de esto. Nosotros vemos que fue en aquellos países a los que hoy en día la gente está diciendo, voy a ir a predicar a África, voy a ir a predicar a Europa, voy a ir a predicar a Asia, voy a ir a predicar a no sé dónde, hermano. De allá vino la palabra. Y hoy en día la gente, hermano, está yendo a predicar esos lugares. Y por eso digo, qué ironía, porque de allá es de donde vino, hermano. ¿Dónde estaban las iglesias apocalípticas? En Asia. Aló. Mas sin embargo hoy, hermano, la preocupación del ser humano es de predicar las naciones, pero se nos ha olvidado, hermano, en ocasiones que la palabra ahí ha estado. Mire qué terrible, que dice que el Señor hizo de una sangre el linaje de todos los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y ahora sí vamos a ver Génesis capítulo 6 verso 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. ¿En qué? En sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Shem, a Cam, a Ham y a Jafet. Y la escritura nos dice, mire qué terrible, verso 18, capítulo 9 de Génesis, verso 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jafet. Y dice, y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos, ¿qué dice, hermano? De ellos fue llena toda la tierra. Ahora, mire, si la palabra del Señor me está diciendo que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, y dice que con Dios caminó, yo le pregunto, ¿no le enseñaría Noé a sus hijos el camino y la palabra del Señor? Si era varón justo, si era perfecto en sus generaciones, hermano, si caminó con Noé Dios, caminó Noé con Dios, les tuvo que haber enseñado, hijos, miren, tenemos que servir al Señor, hijos, miren, tenemos que adorar al Señor, hijos, miren, hay que seguir la palabra del Señor. Y él, hermano amado, les enseñó, pero dice la palabra que de ellos fue llena
toda la tierra. Shem, Ham y Jafet fueron quienes poblaron. De ahí vienen todas las razas, hermano. De ahí vienen todas las naciones. De ahí vienen todas las lenguas. Y ahorita lo vamos a ver. Porque recuérdese que la primera etapa, cuando vinieron diferentes lenguas, fue cuando la Torre de Babel. Pero se recuerda que eso era confusión. Y lo que aquí pasó no era confusión. Aquello Dios lo hizo porque se habían unido con un propósito negativo. Porque hay unidad también para el mal. A veces la gente dice, hay que unirnos, sí, pero la unidad se debe de buscar para el bien, porque también hay una unidad que sirve para el mal. En aquel tiempo dice que se unieron, pero Dios dice que bajó a ver qué estaban haciendo y dice, estos nadie los va a hacer detenerse de lo que piensan hacer. Y entonces fue cuando vino la confusión en la Torre de Babel y empezaron a existir lenguas de confusión. Pero cuando la Escritura me habla de las generaciones de Noé, que fueron Sem, Cam y Jafet, me enseña que Dios les dio la capacidad del lenguaje. Les dio la capacidad, hermano amado, de crear nuevas naciones. Y me enseña la Escritura que de ellos fue llena toda la tierra. Ahora, por eso, si de ellos fue llena toda la tierra, ¿por qué es posible que hasta el día de hoy se ignore? Es decir, ¿por qué no sirvieron en todas las naciones a Dios? No, hermano, es que por allá en Asia, no, son bien idólatras, allá son bien esto. ¿Qué acaso ellos no sabían de Dios? Si todos vienen de Cam, de Sem, Cam y Jafet. Si de ellos se llenó toda la tierra, todas las naciones sobre la tierra tenían el conocimiento de quién era Dios. Y esto es lo más terrible, hermano. El problema no es que no sabían quién era Dios. El problema es que la palabra dice, todos se desviaron. Todos se fueron por un camino que ellos querían. Mire qué terrible, hermano. Vamos a ver primeramente a Sem. La palabra Sem, usted me oía que decía Shem y no Sem, porque esa es la palabra del nombre Shem, Sem. Shem quiere decir nombre. La palabra Shem quiere decir una posición, quiere decir una apelación, quiere decir como una marca, quiere decir, hermano, una autoridad, quiere decir un carácter. Es un nombre. La palabra Shem, como cuando uno dice Hashem, está diciendo el nombre. Hashem Adonai, el nombre del Señor. Pero Shem me está hablando de que cuando Noé le puso a su hijo Shem, le dijo, tú eres el portador del nombre. Tú eres el portador de la autoridad. Tú eres el portador de la autoridad. Tú eres el portador del honor. Porque nosotros vemos que Shem, hermano, Sem se define como era el portador de una posición, de un nombre, de un honor. Porque si usted se fija, era de la misma descendencia, directo del linaje de Jesucristo. La Escritura dice en Lucas capítulo 3, 36. Lucas 3:36, cuando habla de las generaciones, dice, hijo de Cainán, hijo de Arfax, hijo de Sem. Y empieza a hablar, hijo de Matusalem, de Enoc, de Jared, de Mahalael, de Cainán, de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y entonces Sem, hermano, de ahí es donde viene. Usted puede ver que los judíos, todos los que vienen de allá, vienen directamente de Sem. Sem, ¿por qué de Sem? Porque Sem era el portador de la autoridad. Sem era el portador, él fue el que Dios usó para traer esa generación, porque dice que no era perfecto en sus generaciones. Y Sem fue el portador de aquella autoridad hasta que llegara el linaje, hermano, de Jesucristo. Por eso usted ve que a Sem lo menciona ahí en la genealogía, en Lucas capítulo 3 verso 36.
pero los regresa. Y lo más tremendo es que quien regresa de Sem es a Set, y de Set a Adán. Y usted ve que no está Caín ahí. Vea que no está Caín. ¿Por qué? Porque Caín, la escritura dice que era hijo del maligno, y Abel no aparece porque lo mataron, hermano. Por eso cuando se regresa a Set, y de Set a Adán, y de Adán, dice, porque ese es un hijo de Dios. Ahora, mire qué terrible. Era Sem de linaje, por lo cual vendrían los judíos, y de esta manera el Mesías, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Génesis 10:22 dice: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arsfrak, Lut, Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter. Y más, dice, Arsfrak se engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Ahora, fue cuando fue repartida la tierra, hermano. Mire, qué tremendo, hermano. Cuando yo leo esto, cuando uno empieza a estudiar cada una de las generaciones y de los nombres, se da cuenta por qué el problema. ¿Por qué cuando Israel llega a la tierra de Canaán, por qué se llamaba Canaán, hermano, ahí? ¿Sí se recuerda que era la tierra de Canaán, la tierra prometida? Pero ¿se acuerda quién era Canaán? Mire, me voy a regresar un poquito. Déjeme ver si está acá. No, no está. Ahorita lo vamos a ver. O aquí está. Cam es el padre de quién. Y se recuerda qué era lo que portaba Canaán. ¿Se acuerda lo que hizo Cam, hermano? Noé estaba desnudo en su tienda y estaba bien borracho, hermano. Usted lo puede leer en su escritura. No vaya a decir: ay, pastor, ¿cómo era que estaba? Ahí está en la escritura. ¿Y qué fue lo que hizo Cam, hermano? Vio, dice la escritura, para que no se oiga tan feo, vio la desnudez de su padre. Aunque era terrible lo que pasó ahí. Y cuando Noé se dio cuenta de lo que había hecho, ¿qué le dijo, hermano? ¿Sí se acuerda qué le dijo? Búsquelo, por favor. Quiero que lo lea. Quiero que lo vea, hermano. Por eso, cuando uno lee las generaciones, los hijos, Canaán, los filisteos, los jebuseos, los amorreos, ¿de dónde vienen cada uno de ellos? Y usted se da cuenta por qué le dieron tanta batalla al pueblo de Israel. Porque cuando llegaron a la tierra prometida, los cananeos ya estaban ahí. ¿Quién les dio guerra, hermano, a Israel? Los filisteos. ¿De dónde vinieron los filisteos? Ahorita vamos a ver. Los cananeos, los amorreos. Todos venían de una generación específica. Y por esa razón fue que le dieron guerra a Israel. Cuando Noé se da cuenta, ¿qué dice, hermano? ¿Ya lo tiene? Maldito sea ¿quién? Canaán. Siervo será de sus hermanos. Oiga, hermano, ¿por qué Canaán estaba viviendo en esa tierra? Porque la querían maldecir. Por eso usted se va a dar cuenta que cuando Dios te quiere dar algo, hermano, no faltará, hermano, alguien que quiera hacértela de cuadritos para alcanzar lo que Dios te quiere dar. Ahí estaba Canaán maldiciendo. ¿Por qué? Era portador de una maldición. Por eso cuando Noé se dio cuenta, le dijo: maldito sea Canaán. Estaba maldiciendo su descendencia. Y el portador de la maldición era Canaán. ¿Y a dónde cree que se fueron a poblar, hermano? La tierra que Dios le iba a dar a Israel. ¿Y de dónde venía Israel? De Shem.
Ahora, mire, vamos a continuar. Ok. Dice capítulo 10 de Génesis, verso 26. Y Joctán engendró a Moldad, Selef, Azar, Madbet, Gera. Y dice, ahí empieza a hablar de todos los que engendró. Verso 30 dice: y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Es decir, esa fue donde ellos empezaron a poblar, los hijos que empezaron a poblar esa tierra. Y nosotros podemos ver, a ver si no pita esto cuando me acerque, que aquí, no sé si le puedo hacer acercamiento con la cámara, Mesa, usted ve el Mar Rojo aquí, Red Sea. Mesha fue donde empezó a habitar Sem. Y usted se da cuenta, hermano, que desde la antigüedad la tierra que habían estado poblando era una tierra que Dios les había prometido a ellos. Pero después empezaron a llegar las demás tribus a poblar. Y usted, bueno, ahorita le voy a ir explicando un poquito. Mire, Asia, Europa y África. Usted ve, aquí ve los nombres, a lo mejor no los va a alcanzar a ver desde allá, pero ahí trae todos los nombres de los descendientes, las tierras que empezaron a poblar. En Asia, la mayor parte de Asia, usted se va a dar cuenta que la pobla Jafet, allá por Europa Sem, toda esa área, y acá en África Cam. Y usted ve que los rasgos o el color de las razas era diferente, es decir, por la generación de la que ellos venían. Por allá por Asia, ¿cómo son, hermano? ¿Ah? Medios blancos, amarillos, ¿verdad? Algunos verdosos, hermano. Allá por Europa, ¿cómo son? Blancos. Y allá por África, ¿cómo son? ¿Ah? Bueno, mire, vamos a continuar. Génesis 10:31 dice: estas fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas. ¿Qué me enseña esto? Cuando dice ahí por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Quiere decir, hermano, que aunque fuera toda la generación a la descendencia de Sem, entre todas las generaciones no había una sola lengua en ellos. Había lenguas, había naciones. Verso 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra, dice, después del diluvio. Y usted ahí puede ver, aunque está a lo mejor muy lejos, no se va a alcanzar a ver, pero dentro de todo ese mapa, Europa, Asia, África, se ven las descendencias en colores diferentes, distintos, de Shem, de Ham y de Jafet. Y ahora vamos a ver a Cam. Cam quiere decir, hermano, era un hijo de Noé, y está hablando de alguien que vive en un lugar muy cálido. Por eso es que también su color de piel es así. Y nosotros vemos que la mayoría de la descendencia de Cam, ya se movió todo eso ahí, era de color moreno o piel oscura. Dice Génesis 10:6: los hijos de Cam, Cus, Misraim y Fut. ¿Y quién? Canaán. Y los hijos de Cub, Seba, Avila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama, casi parece ya que uno tiene que hablar en lenguas, ¿verdad? Con esos nombres. Dice, verso 8. ¿Quién viene de ahí, de Cus, hermano? Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigor cazador. En esta versión dice delante, pero la versión correcta es contra.
Y usted ve que las generaciones, ¿por qué fue que se levantó Nimrod? Porque ya traían una maldición desde Caín. Y entonces nosotros vemos, hermano amado, a Cus, que fue quien engendró a Nimrod. Pero una cosa bien tremenda, mire, bueno, ahorita lo vamos a ver. Génesis 10:10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Vemos que se fueron a establecer allá, hermano, en aquel lugar que se llama Sinar, que era donde estaba el Edén. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. ¿Por qué es que había tanto pecado en Nínive, hermano? Pues porque las generaciones que estaban ahí eran generaciones que portaban una maldición. Dice, pero sigue diciendo, miren el versículo 14, Génesis 10:14 dice, Aparrusim, Casluhim, de donde salieron, ¿quién, hermano? Entonces usted se da cuenta que los filisteos también venían de la misma descendencia de los que portaban la maldición. ¿Por qué le hacían tanta guerra, hermano, los filisteos a Israel? Porque ellos sabían, hermano, de dónde venían y sabían quién era Israel. Por eso le hacían, hermano, guerra. Ahora mire, esto es lo tremendo, hermano. Le vuelvo a repetir, si Dios de una sangre hizo todos los habitantes de la tierra, hermano, si somos hermanos los unos de los otros, ¿por qué tanta guerra, hermano? ¿Por qué tanta batalla? Porque usted ve que desde el inicio, cuando estaba Caín y estaba Abel, Caín, el ingrato que mata a Abel, ¿por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, porque le dio envidia, hermano amado, de que Abel ofreció su ofrenda y fue agradable, fue aceptable, fue recibida, y la de Caín no. Es tremendo ver que las naciones están así, hermano. Todos vienen, hermano, de alguna manera, todos venimos de Adán. Todas las generaciones, las descendencias, aunque no nos parezcamos, pero Dios de una sangre hizo todo el linaje de los hombres. Y si la palabra me enseña que no era temeroso, varón, hermano perfecto, Él les enseñó a sus hijos. Pero desde ahí que salieron del arca se ve los diferentes caminos que llevaron. Desde Adán se ve los diferentes caminos que llevaron los hijos. Abel ofreció, Caín también. Caín se enojó porque no lo aceptaron a él y mató a Abel. ¿Por qué hoy en día hasta en las congregaciones se vive esto, hermano? Contiendas, iras, peleas, envidias, hermano, tantas situaciones. Si todos fuimos creados de la misma sangre, hermano. Y lo terrible es que la humanidad no ha entendido por qué está en la tierra. Mire, que me digan los de Asia, que me digan los de Europa, que me digan los de África, nosotros no conocemos a Dios. Yo voy a decir, no lo conocen porque se olvidaron de Él. Porque a mí la Escritura me enseña que sus padres de ustedes conocían a Dios. Los que a ustedes los trajeron, los que a ustedes les dieron linaje en la tierra, conocían a Dios, porque su padre se llamaba Noé. Y ese Noé era un varón, hermano, delante de Dios, caminó con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Mire qué terrible, hermano. De ahí vienen los filisteos. Los filisteos le traían este problema a Israel porque estaban con aquella envidia. No querían dejarlos en paz. ¿Sabe por qué? Porque decían, es que Dios a ellos los bendijo. Y a nosotros, ¿qué le dijo a Canaán, hermano? Noé. ¿Qué le dijo a Canaán? Vas a servir, vas a ser siervo de tus hermanos. Si usted, hermano, fuera mayor en edad y que el papá de usted, que su papá le dijera, mira, tú serás más grande, pero tú vas a servir al menor.
Diga, pregúntale a que está a su lado, ¿cómo se sentiría usted? ¿Por qué? Si yo soy primogénito. Sí, pero vendió su primogenitura por un caldo, por un plato de lentejas. ¿Estamos aquí? Porque desde que estaba en el vientre, hermano, Jacob y Esaú, ya se había dado la palabra: el mayor va a servir al menor. Mire qué tremendo. Pero es que el sentido es, hermano, por la naturaleza. ¿Por qué cree que los filisteos, hermano, tenían una palabra en su ADN? Servirás a tu hermano a Sem. ¿Israel de dónde venía? De Sem. Ellos no querían servir, hermano. Lo que querían era hacerle guerra, eran matarlos, eran terminarlos. No querían a sus hermanos. Yo le pregunto, ¿eran hermanos? Si Sem, si Cam, si Jafet eran hermanos, los filisteos de sus generaciones allá bajando desde allá, estaban, ¿cómo se puede decir?, conectados en cuanto a la sangre con Israel. Si todos vienen de ahí, hermano. Si la escritura me está enseñando que de una sangre. Y es donde viene la enseñanza de la degradación del ADN. Porque ellos quisieron caminar un camino incorrecto. Por la maldición se empezó a portar la maldición generacional, ancestral. Qué terrible. Y dice ahí la escritura también, hermano, dice verso 10, Génesis 10, 15, dice: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. Usted sabe que Sidón también fue un problema en Israel. A Et, ¿a quién, hermano? Si se da cuenta, los que le hicieron guerra a Israel, ¿de dónde venían? Al Jebuseo, al Amorreo, al Jereseo, al Ebeo, al Arraseo, al Cineo. Todos esos, hermano. Cuando vemos la escritura, ¿qué guerra le hicieron a Israel? ¿Por qué? Porque ellos eran portadores de una maldición. Y Israel era portador de una bendición, porque eran portadores del nombre. Venían de Sem. Por eso hoy en día se llaman semitas. ¿Sí lo sabía, verdad? ¿Por qué? Por Sem. Entonces dice Génesis 10, 19: y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, que es donde ahora se está peleando, hermano, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma y Zeboim hasta Laza. Cuando nosotros estudiamos un poquito esto, hermano, y después estudiamos todas las guerras que Israel tuvo, nos va a ser fácil comprender por qué las tuvieron esas guerras. Porque de ahí venía todo. Todo venía de la enemistad, hermano amado, entre hermanos. Porque eso era lo que eran Sem, Ham y Jafet. Eran hermanos. Pero había una envidia tremenda, hermano. No querían que el otro progresara. No querían que el otro alcanzara, hermano, lo que Dios le había dado. Sabemos que de estas descendencias vienen también los egipcios, los africanos y de Canaán. Dice el Salmo 105, verso 23: después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de ¿quién? De Cam. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó. De ahí venían los egipcios también. Está hablando Cam, pero también nos dice la palabra porque estaba vinculado a Cus. Si se acuerda que era de la descendencia Cus, y después de Cus venía Nimrod. Pero Cus nos está hablando de Etiopía, era el hijo de Cam. Pero mire, nosotros vemos algo tremendo aquí. Si sabía que a este Abraham, perdón, si fue Abraham o me hice bolas yo. La esposa que tomó Abraham fue, ¿verdad? ¿O fue Moisés? ¿Ah?
Moisés. Mire, esto es tremendo, hermano. ¿De dónde era su esposa? ¿Ah? No, entonces no es. Entonces es la de Abraham. ¿De dónde era, hermano? Dice, Abraham tomó esposa y su esposa era Cusita. De ahí venía la esposa. ¿Por qué no querían a Abraham, hermano? Porque él tomó una esposa que de alguna manera portaba. Mire, búsquelo por favor alguien para leerlo. Porque es Cush. Era una morenaza la esposa de Abraham, hermano. Pero qué preciosa. Porque todos los que la veían, hermano, le decían, es tu esposa. ¿Y qué les decía Abraham? Es mi hermana. Le tenía miedo a la gente porque dice, me van a matar para quitármela. ¿Ya lo encontró alguien? ¿Cómo? Números 12:1. Ok, entonces sí era Moisés. De la mujer Cusita. ¿Por qué Moisés tomó esta mujer? Mire, me estaba haciendo bolas ahí en esto. Porque él estaba tan acostumbrado. Porque ¿dónde creció él? En Egipto. Estaba ahí, hermano, en Egipto, y estaba tan acostumbrado que él tomó esta mujer que era de Cush. Venía, hermano, de esta descendencia. Qué tremendo, hermano amado, lo que Dios hizo en la vida de Moisés, que él toma esta mujer que era Cusita, y entonces nos enseña a Dios, hermano, la misericordia que tiene. Porque dígale al que está a su lado, no importa el color de tu piel, hermano. Dígaselo, no importa el color de tu piel. Dígale, Dios te puso en tu ADN que lo busques. ¿Sí sabe que Dios nos puso en nuestro ADN buscarlo? Mire, vamos a continuar. Entonces nosotros vemos aquí unos mapas. Me voy a brincar eso porque está muy lejos para que lo vea. Veamos que esta descendencia hasta cierto punto, le pongo aquí, era una descendencia que portaba una de las maldiciones más terribles que hasta hoy en día se hacen manifiestas. Génesis 9:25 dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Todos los que nosotros vemos que vienen de Canaán, hermano, ¿cómo han sido los africanos? Esclavos. ¿Cómo han sido los de piel morena? ¿Sabe que en muchas partes del mundo, desde mucho tiempo atrás, hermano, fueron vendidos como esclavos? ¿Por qué fueron vendidos como esclavos? ¿Y por qué tenían ese pensamiento en ellos de esclavitud? Porque ya estaba dentro de ellos. Esa palabra que habló, hermano, Noé, fue una palabra tan tremenda que causó que toda aquella generación, hermano, todo aquel linaje fuera siervo de siervos. ¡Qué tremendo! Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y entonces dice que bendijo a Sem y le dijo, y Canaán, dice, sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Mire qué tremendo Jafet, esa bendición que tienen ellos. Engrandezca. ¿Cómo son los asiáticos, hermano? ¿Sí ha visto que son como bien inteligentes? ¿Por qué dice ahí engrandezca? ¿Sabe? Pero lo tremendo es que muchas de la inteligencia la usan también de una manera incorrecta. Porque sí sabía que allá, hermano, en aquellas partes la piratería, hermano amado, aquí en México se vende, pero ¿dónde cree que viene?
Made in China. Y tanto que hacen allá, hermano. Mire, si usted viera documentales de lo que hacen allá y de los cerebros que tienen, hermano, allá. ¿Por qué? Porque le dijo, engrandezca a Dios a Jafet. Y alcanzan grandes cosas, hermano. Lo que usted quiera en copia, allá se lo hacen. Lo que quiere en copia, usted lo quiere comprar original, allá le dicen, mira, te lo vendemos mucho más barato, idéntico. Qué terrible, hermano. Ok, entonces nosotros vemos que la mayoría de descendencia de Cam y de Canaán sufrieron esclavitud. Todos los de piel oscura han sido en un tiempo esclavos por esta maldición que estaba sobre esta descendencia. Pero también nosotros vemos, hermano, Génesis 10:6, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Otro dato interesante, ya le pongo aquí ahora sí, que es Cus, que fue hijo de Cam, y la esposa de Moisés, aquí sí le puse, era cusita, es decir, de piel morena. Aleluya. A ver, voltea que está a su lado, ¿cómo lo ve? Piel morena, hermano, piel blanca. ¿De dónde vendremos, hermano? ¿De qué linaje vendremos? Números 12:1 dice, María y Aarón, es la cita que me está leyendo mi hermano Salomón, dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué hablaron en contra de él? Porque sabían la maldición que había ahí, hermano. Por eso hablaron en contra de él. Porque dijeron, ay Moisés, ¿cómo pudiste tomar esta mujer? Que no sabes que trae una maldición generacional. Y dice, porque él había tomado mujer cusita. Ok, nosotros vemos que ahí viene Cus Nimrod, que fue un Gibor, después hermano antes del diluvio, y después hermano del diluvio obviamente vinieron los caídos. Génesis 10:8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora vamos a ver Jafet. Jefet en el hebreo está hablando de una expansión. Por eso cuando lo bendice le dicen engrandezca. Es una expansión. Es un hijo de Noé, obviamente, Jafet. Dice Génesis 10:2, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jabar, Tubal, Mesec y Tiras, los hijos de Gomer. Ahí empieza a hablar cada uno de ellos. Después en el verso 5 dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua. Usted ve una vez más que Dios les da la capacidad de tener diferentes lenguas, conforme a las familias en sus naciones. Y nosotros vemos que su piel es diferente, hermano, que de la de Sem, es un poco más rojiza o amarilla, según donde vivan, con los ojos rasgados. Pero mire qué tremendo es, hermano, que también, por ejemplo, nosotros podemos ver que según el territorio al que fueron a habitar, según el clima que había ahí, fue el cambio también de su rostro, según la piel, según todo, hermano, fue por el alimento que comían, fue por cómo estaba el clima, todo eso tuvo que ver ahí en el cambio. Y también hay una, ¿cómo se dice? Una información que dice, según una teoría de los antropólogos americanos de los años 50, el origen de esta formación cutánea pudo ser debido a una necesidad adaptiva durante la primera gran glaciación, para proteger los ojos de la radiación UV extra, del viento y de las bajas temperaturas que asolaron las estepas de Asia Central. Y nosotros sabemos, hermano, que también fue eso. Ok, algo muy importante aquí, deje ver si me puedo acercar, es que usted ve ahí, no sé si alcanza a ver la parte, hermano, izquierda, donde usted, derecha, perdón, donde usted ve que está blanco. ¿Sí alcanza a ver, hermano? El mapa ese que está allá, que está blanco y dice Jafet, que está en medio transparente dice Sem, y que abajo está Ham. Y usted ve, hermano, que en la mayor parte de la tierra, así como está Jafet, Sem en medio y Ham,
es, hermano, el color de la piel. Así es como está el color de la piel de los humanos, según el desarrollo que se dio. Así es como se dio. Y acá viene también más explicado, pero no va a alcanzar, yo creo, a verlo de allá. Ok, dice Génesis 5:28, voy más rápido, hermano. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces nosotros vemos que Noé, su nombre quiere decir reposo, el nombre de Noé. ¿Por qué le puso así? Porque en él Dios iba a hacer algo, hermano, hermoso en la tierra. ¿Cómo pudo Noé tener estos hijos diferentes para poblar toda la tierra con diferentes naciones y lenguas? Dice la escritura, en la palabra hebrea Noaj, quiere decir reposo. Está hablando de algo reposado, de algo quieto, de un lugar de reposo. Ahora, Génesis 9:7 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos. Fue la bendición que Dios les dio. Dice: fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Mire, por eso mismo yo le pregunto, hermano, si Dios establece, si Dios les habla y les dice: yo establezco mi pacto con vosotros, ¿por qué las descendencias, hermanos, se desviaron? ¿Por qué se fueron por otro camino? Papá Dios les estaba comisionando, hermano, número uno, procrearse. No era algo natural, sino algo extraordinario, porque venía directamente de Dios, hermano. Les dijo: fructifíquense, multiplíquense. De esos 3 hijos, ¿qué dice la escritura? Que se llenó toda la tierra. De ahí vinieron todos. Mire, ¿cómo es que se procrearon tanto? Porque usted ve, como veíamos cada uno, cuántos hijos tenían, hermano. Dice: Sem tuvo, y ahí está la listota. Y después dice: y los hijos de Sem tuvieron a estos otros, y a estos otros, y a estos, y cada uno, hermano. Y así se pobló toda la tierra. Es decir, todos venían, hermano, de alguna manera. Dios había hecho un pacto con cada una de estas familias, aunque ellos, hermanos, se desviaron. Número 2, dice ahí que hizo un pacto con ellos y sus descendencias. Génesis 10:5 dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Número 3, les dio la capacidad de crear lenguajes. Número 4, y de igual manera crear naciones, porque dice: cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Dios les dio esta capacidad. Génesis 9:19 dice: estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fueron enseñados en las cosas de papá Dios, pues la misma escritura nos enseña que Noé era un varón justo y que él caminó con Dios. ¿Por qué sus hijos, hermano, no fueron obedientes a papá Dios como se les había enseñado? Solo Sem fue el que honró y temió el nombre del Señor. Capítulo 6, verso 9 nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mire, hermano, ¿cuántos pueden decir a sus hijos: yo bendigo a mis hijos? Dígalo conmigo: yo bendigo a mis hijos. ¿Sabe qué importante es bendecir a sus hijos, hermano? Dice que Noé los bendijo, pero ¿sabe? Cuando él vio el camino que tomaba cada uno. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. Cuando vemos que nuestros hijos, hermanos, se equivocan, cuando nos defraudan a lo mejor como hijos a los padres, cuando hacen algo que no esperamos, ¿cuál es la actitud que tomamos? Mire, porque aunque hayan pecado nuestros hijos, aunque a veces tomen malos caminos, hermano, no dejan de ser nuestros hijos. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero a veces qué terrible es cuando un padre tiene que ver a un hijo tomar un camino equivocado. ¿Cómo usted que se sintió Noé cuando vio lo que hizo Ham y tuvo que decirle: maldito sea Canaán? Mire qué terrible.
Nosotros vemos las bendiciones también que da José, hermano, las bendiciones, que da también Jacob. Nosotros vemos todo aquello que se desarrolla y cómo a algunos les dice una palabra de bendición y a otros parece que es una maldición. Pero nosotros, dígale al que está a su lado, bendiga a sus hijos, hermano. Bendígalos. A veces cuando están pequeños, qué terrible que se nos hace fácil decirle: ay, hijo, eres bien esto, ay, hijo, eres bien lo otro, ay, y usted les va dando una palabra. En lugar de que los agarre y que les diga: hijo, te bendigo, hija, te bendigo, serás un siervo del Señor, serás una sierva del Señor, serás un ministro del altar, serás un siervo del Altísimo, y empezar a bendecirlos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mire, nos damos cuenta que las descendencias de Cam, sobre todo, son las que más guerra le han dado a las descendencias de Sem. ¿Por qué razón? Porque saben que Sem y Jafet obtuvieron bendiciones de Noé, y Cam fue maldecido y se dijo que sería siervo de siervos, siervo también de sus hermanos. Los filisteos, los egipcios, los cananeos, todas son descendencias de Cam y son de los que más guerra le dieron al pueblo de Israel. Vamos terminando, hermano. Génesis 10:14, a Parusim empieza a hablar otra vez, dice: de ahí salieron los filisteos. Y después en el verso 16, el jebuseo, el amorreo, el jereseo, al heveo, todos esos le dieron guerra terrible, hermano. Al final dice al arabeo, el semarreo, el amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Todos estos le dieron guerra a Israel terrible. Qué tremendo saber que todas las naciones salieron de Noé y sus hijos, hermano. Mas sin embargo, vemos que no todos siguieron las enseñanzas del Padre, así como Noé se las enseñó a sus hijos. ¿Por qué, hermano? Por envidias, porque tenían cosas en sus corazones que no sacaron y los envenenó. Todas las naciones vienen de alguna manera de Noé. Mire, hermano, qué terrible las cosas que se viven aún dentro de las congregaciones. Qué triste, hermano, cuando los pastores andan hasta peleando también. No, y que esta oveja es mía, y que yo tengo más, y que esto y que el otro. Y hasta hay pastores que visitan ovejas, hermano, de otras congregaciones. No, ya no venga, ya no vaya ahí con ese pastor, hombre, véngase para acá conmigo. Mire qué terrible, hermano. Hasta visitan, hasta hablan mal de la otra gente, hermano. Pero fíjese, a mí me da mucha tristeza. A mí nunca me va a ver haciendo eso, nunca, hermano. Nunca me va a ver visitando gente de otra iglesia y diciéndole: ya no vaya con ese pastor, véngase para acá. ¿Qué le voy a sembrar en el corazón a esa gente? ¿Cree que le voy a sembrar algo bueno, hermano? Yendo a la casa de otra gente y hablándole mal. Ya no vayas con ese pastor, ya no te congregues ahí. Mire qué terrible, hermano. Todos nosotros venimos de una misma sangre. Dígale al que está a su lado: te amo, hermano. Dígaselo, por favor. Al que está atrás, al que está a su lado, a su derecha, a su izquierda, atrás y usted enfrente, dígale: te amo, hermano. Pues sí, a veces, dígale la verdad, a veces como que sí me caes mal, hermano. Pero te amo, te tolero. ¿Sí lo tolero o no lo tolero, hermano? Aleluya. Pero mire cómo le fue a las naciones, cómo le fue a Israel. De ahí venían los filisteos, hermano, de su padre Cam. Y Cam era hermano de Sem. Eran hermanos. ¿Por qué tuvieron que tener esas peleas? Las guerras hasta el día de hoy, hermano. Mire, todas las generaciones, las descendencias, la palabra me dice, todas vinieron de una misma sangre. Ok, mire, hermano, qué tremendo. Déjeme leer esto y terminamos. Mas sin embargo a las naciones, mire, se les ha olvidado que todos somos hermanos, los unos de los otros. Y lo más tremendo de esto, hermano, es que el día de hoy, aún en las congregaciones, como le decía, hay este tipo de enemistades. Mire, hermano, por eso le digo, la gente dice: vamos a predicar a no sé dónde, vamos a predicar a no sé. Todos vienen, hermano, de estos tres hijos de Noé. Todos en la tierra. Todos vienen de estos tres hijos. Yo le pregunto, hermano, dice la palabra
yo voy a tener pacto con tus generaciones. ¿Por qué las naciones no sirven a Dios, hermano? ¿Por qué las naciones no buscan a Dios? ¿Por qué no buscan? Mire, voy a leer esto. Deme 5 minutos más. Dile al que está a su lado, dale 5 minutos más, hermano. Tolérate al pastor 5 minutitos más. Déjame leer esto, mire. Hechos 17:24 es algo hermoso, mire. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26, dice, y de una sangre, volvemos a leer, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué los puso en la tierra a los hombres? ¿Para qué Dios llenó la tierra de los hombres, hermano? ¿Por qué Dios permitió que hubiera lenguas, hubiera naciones, hubiera pueblos? Y Dios bendijo a Abraham, bendijo, hermano, a todos aquellos patriarcas, y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mire qué terrible. ¿Sabe? La palabra me enseña que Dios los puso con una sola sangre, hizo el linaje, y dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. ¿Por qué las naciones no le buscaron a Dios? ¿Quién hizo a todos los asiáticos? ¿Quién hizo a todos los europeos? ¿Quién hizo a todos, hermano, en la tierra? ¿Quién los hizo? Pregúntale al que está a su lado, ¿quién los hizo? Ahí me dice, hermano, ahí me dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Y dice este verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de estos vuestros propios poetas también han dicho, dice, porque linaje suyo somos. Qué tremendo lo que nos dice esta escritura, para que busquen a Dios. Nos puso en la tierra para que lo busquemos. Y lo más tremendo es que una vez, hermano, que se le tiene que predicar a todas las naciones, recordándoles de dónde vinieron. Mire, a la gente, a las naciones no se les tiene que predicar, hermano, porque no saben, se les tiene que recordar de dónde vienen. Acuérdate que tú vienes de esta persona. ¿No sabes de dónde vienes? Conforme la escritura te voy a enseñar. A los asiáticos, tú vienes de un hombre que se llama Jafet, pero Jafet era hijo de Noé, y Noé estaba conectado con Dios. Tienes que volverte al camino, tienes que volverte, porque Dios tenía un pacto con tu padre. Dios tenía pacto con todas las naciones que existían ahí, hermano, pero toda la gente que hizo se desvió. ¿Para qué nos puso Dios en la tierra? Dígale al que está a su lado, para que lo busques. Dígaselo por favor otra vez, para que lo busques. Mire, pero llegará aquel gran día, hermano, aquel bendito día donde se cumple esta escritura. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aleluya. Puede darle un aplauso y decirle, gracias, Señor. Creemos que se va a cumplir esa palabra, donde todos, Señor, todas las naciones, toda lengua va a confesar, Señor, tu nombre. Mire, hermano, qué hermoso. Qué hermoso va a ser ese día donde a ella todas esas naciones, todas esas lenguas, y todos le estén diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios. ¿Cuánto le pueden decir, la salvación te pertenece, Señor? La salvación te pertenece. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Póngase de pie, por favor.
Y vamos a decirle: Padre, ayúdanos a buscarte. Ayúdanos, Señor.